espero que esta conferencia que voy a presentar yo con ayuda de algunos estudiantes del programa de Ingeniería de Sonido de la universidad y del programa de Psicología sea de su agrado y esperamos también contribuir al desarrollo de la sociedad antioqueña con esto de la acústica en las aulas de clases. ¿Bien? Bien, como les contaba, esta es una investigación que estamos llevando a cabo adelante de dos equipos. Un equipo por la Facultad de Ingeniería, ¿cierto? El programa de Ingeniería de Sonido, estoy yo liderándolo. Y el otro equipo por la Facultad, perdón, este es el equipo de la Facultad de Ingeniería, ¿cierto? Vemos estos estudiantes que están participando y por la Facultad de Psicología, la profesora Luz Tilano y las estudiantes Daniela Barrera y Vanessa Echeverry. Bien, el programa de la presentación es más o menos así. Voy a empezar yo hablando algunos aspectos acústicos o barreras acústicas que afectan la comunicación oral en las aulas de clase y en el fondo afectan también el proceso de enseñanza. Luego la estudiante de psicología Daniela Barrera va a comentarles acerca de los problemas psicopedagógicos y ocupacionales derivados de una mala condición acústica en las aulas. Posteriormente el estudiante de ingeniería de sonido Juan David Duque va a hacer un análisis de la normativa que hay actualmente vigente aquí en Colombia referente a la materia de la calidad acústica en las aulas de clase y la va a comparar con normas y con la normativa internacional que se usa actualmente en el mundo en esta materia. ¿Bien? Para finalmente el estudiante Andrés Cala entonces le va a mostrar los resultados de la investigación, los resultados que llevamos hasta ahora. Esta es una investigación que nosotros comenzamos el año pasado, en julio del año pasado aproximadamente. No está terminada la investigación, aproximadamente llevamos un 60% de avance, entre un 60 y un 70% de avance, pero los resultados que hemos obtenido hasta ahora son tan contundentes que creo que vale la pena que ustedes los conozcan y que la comunidad en Medellín los conozca, ¿no? No solamente la comunidad, sino también las autoridades. Nos interesa especialmente que las autoridades tomen conciencia del problema real que tienen de acústica en las aulas de clase. Bien, entonces para empezar la presentación, yo les voy a hablar un poco de acústica, les voy a hablar más bien de acústica, de algunos conceptos acústicos que se manejan al interior del aula, y voy a partir entonces analizando qué barreras acústicas son las que afectan la comunicación oral en los espacios de enseñanza. Y básicamente estas son tres: la distancia entre el profesor y los estudiantes, la reverberación de las salas y el ruido de fondo. Voy a proceder a explicarles más o menos ahora cada una de estas. La distancia profesor-estudiante es importante porque la voz constituye ondas acústicas que se propagan de manera esférica. Al propagarse de manera esférica se atenúan rápidamente, se atenúan de manera inversamente proporcional al cuadrado de la distancia, la energía acústica. Entonces, hay problemas cuando tenemos salas de clase que son muy grandes o son muy largas, ¿cierto? Existen problemas cuando la distancia entre el profesor y el estudiante es muy larga, se constituye realmente en una barrera para la comunicación. Este gráfico nos está mostrando cómo se atenúa el nivel de la voz en decibeles, ¿cierto? En función de la distancia desde la boca del profesor. Aquí la distancia está medida en centímetros y aquí está referido a 0 decibel, corresponde al nivel máximo en la boca. Por eso está la escala, no están los valores absolutos, sino que están relativos al máximo, ¿no? Entonces, es fácil ver en este gráfico que el nivel sonoro de la voz en decibeles se atenúa rápidamente. En una distancia de 10 centímetros tenemos una atenuación de casi 20 decibeles, que es bastante, en 10 centímetros. Esto en campo libre, en campo libre, o sea, no estamos esto sin considerar que estamos en la sala de clases, ¿no? Sino que en campo libre, sin la influencia de la reverberación o de la acústica de la sala. Este gráfico también es similar al anterior, solo que nos permite diferenciar por rangos de frecuencia, ¿cierto? Por ejemplo, la curva 1B muestra el rango de alta frecuencia, cómo se atenúa, ¿cierto? En el rango de 8.000 a 12.000 Hz, o ciclos por segundo, mientras que la curva 2 es el rango de baja frecuencia de 500 a 2.000 Hz. ¿Verdad? En ambos casos vemos que el nivel sonoro de la voz, el nivel de presión sonora de la voz en decibeles, se atenúa muy rápidamente. En cosa de un metro podemos tener una atenuación de hasta 40 decibeles. Otro aspecto importante que posee la voz es su direccionalidad. La voz del profesor no se transmite igualmente en todas direcciones, sino que se transmite preferentemente hacia el frente del profesor, ¿cierto?
lo que se ve en esta figura es como, por ejemplo, la voz en distintos rangos de frecuencia. Vemos que las frecuencias bajas del profesor, ¿cierto? Los tonos graves de la voz del profesor, se radian en forma más omnidireccional, mientras los tonos agudos, ¿cierto?, son más direccionales. Aquí ya tenemos con valores, podemos ver, por ejemplo, en el rango de baja frecuencia, de 125 a 250 Hz, vemos que el patrón de emisión de la voz es bastante omnidireccional. Pero en alta frecuencia, en 1400 a 2000, vemos que ya es bastante direccional. ¿Se fija? Entonces, todos estos factores influyen en lo que es en la distancia del profesor a los estudiantes, van a influir todo esto en la energía acústica de la voz y la direccionalidad de la voz también, ¿no? Bien, la segunda barrera acústica que afecta a la comunicación oral en los espacios de enseñanza viene a ser la reverberación. La reverberación, todos sabemos lo que es reverberación, aun cuando no tengamos bien claro la definición formal de reverberación, pero en el fondo la reverberación es el sonido que se produce en una sala, producto de las múltiples y sucesivas reflexiones del sonido en las paredes interiores de esta. Un ejemplo clásico de reverberación es, por ejemplo, cuando nosotros vamos a la iglesia, una iglesia grande, una catedral, por ejemplo, entonces escuchamos al curita y no se le entiende nada, amén, y se escucha toda la cola, el sonido bien largo, eso es reverberación. Es un caso extremo de reverberación donde obviamente todos nos hemos dado cuenta de que es muy difícil escuchar lo que está diciendo el padre durante la misa, ¿cierto? Entonces vemos cómo la reverberación afecta la inteligibilidad, ¿ya? La reverberación es un fenómeno que en acústica nosotros lo caracterizamos en términos del tiempo de reverberación, ¿ya? Es la forma que nosotros tenemos los acústicos de medir o de cuantificar la reverberación de una sala, y esto entonces lo hacemos en términos del tiempo de reverberación, ¿cierto?, que es el tiempo que tarda el sonido en decaer a su millonésima parte, una vez que ha cesado la excitación. O sea, si yo tengo una fuente sonora acá, sonando, ¿cierto?, la apago en un momento, el tiempo que tarda la energía desde que yo apagué la fuente hasta que se decae a su millonésima parte, esa es la definición de tiempo de reverberación. Si hablamos en decibeles de nivel de presión sonora, correspondería a 60 decibeles, una caída de 60 decibeles. La reverberación óptima para un espacio de enseñanza, o en realidad para cualquier recinto, va a ser función del volumen de la sala. Normalmente los espacios de enseñanza tienen volúmenes que van entre 200, 300 metros cúbicos, ¿ya? Entonces se recomiendan tiempos de reverberación de alrededor de entre 0,7 y 0,8 segundos, ¿ya? La reverberación afecta también diversos aspectos de la transmisión acústica, ¿cierto?, desde el profesor a los estudiantes. Y dentro de los aspectos positivos que posee la reverberación es que amplifica los sonidos. La reverberación tiene esa cualidad de amplificar los sonidos, ¿ya? También es la que produce la sensación de espacio, ¿cierto? Si nosotros tenemos una sala más reverberante, sentimos un espacio más grande. Cuando estamos en nuestro dormitorio, nuestra habitación, donde es menos reverberante, es más seca, acústicamente hablando, sentimos un sonido, un espacio más íntimo, ¿cierto? Y también la reverberación juega, tal como les había anticipado anteriormente, juega un rol bastante importante en lo que es la inteligibilidad. Gracias. Este grafiquito trata de alguna manera de ilustrar los efectos que tiene la reverberación cuando nosotros tenemos sonidos repetitivos o simultáneos, secuenciales en el tiempo, sucesivos en el tiempo. ¿Se fija? Este gráfico, por ejemplo, muestra que hay una cantidad más o menos aceptable de reverberación. Entonces, aun cuando vienen los sonidos acá, tac, 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 ¿cierto?, estos son fácilmente identificables, o sea, están bien definidos, porque la reverberación no es tan grande. Este otro dibujito de acá, tenemos la reverberación ya es mucho más grande, ¿cierto?, pero entonces los sonidos ya están casi fusionados, si tú te fijas. Entonces, obviamente, si los sonidos están fusionados, va a ser súper difícil diferenciar un sonido de otro, una consonante de otra, ¿cierto?, una sílaba de otra. Y ya el caso extremo, por ejemplo, podría ser este, ¿se fija?, donde tenemos mucha reverberación, y entonces los sonidos prácticamente no se alcanzan a separar en el tiempo. Y al no alcanzarse a separar en el tiempo, desde luego va a ser imposible diferenciarlos y entenderlos. Van a ser ininteligibles. Este dibujito también muestra cómo se atenúa el nivel sonoro de la voz del profesor,
Ya no solamente considerando la atenuación de la voz solamente, sino también el efecto sala, el efecto de reverberación de la sala. Entonces, vemos que a unas distancias cortas desde el profesor, hasta 3 metros, ya tenemos que el sonido se ha atenuado bastante. Perdón. Ya tenemos que el sonido se ha atenuado bastante, ¿se fija? E incluso más, a cierta distancia del profesor ya más lejos, incluso la señal de sonido directo, o sea, la señal de voz del profesor, es enmascarada por la reverberación. ¿Fija? Entonces, aún en estas posiciones, la audición, la escucha va a ser mucho más, va a estar más comprometida, ¿cierto? El tercer aspecto que interfiere en la comunicación oral en los espacios de enseñanza es el ruido de fondo. El ruido de fondo es bastante importante, ¿eh? De partida se define ruido como un sonido molesto, un sonido no deseado. Y en los establecimientos educacionales, en las aulas, podemos hablar entonces que existen ruido por fuentes externas al colegio, como podría ser el ruido de tráfico o el ruido de industrias cercanas o de aeropuertos cercanos a los colegios. Y tenemos fuentes internas al colegio. Tenemos ruido de patio, ruido de aulas adyacentes, cuando no están bien separadas acústicamente. Podemos tener también ruido de instalaciones sanitarias, que los golpes de ariete de las instalaciones sanitarias, ¿cierto? Incluso las descargas de los... ¿cierto? Y tenemos el ruido de las instalaciones de iluminación, cuando se usan balastos en los tubos fluorescentes, ¿cierto? Eso también produce ruido cuando no están bien acondicionados. De todas maneras, el ruido se transmite no solamente por vía aérea, no solamente si está la ventana abierta se transmite el ruido de la calle hacia afuera, sino también se transmite por vía estructural. Si tenemos en el salón de arriba a los alumnos que están practicando una clase de baile, por ejemplo, o están moviendo las mesas, los escritorios, entonces ese ruido estructural de vibraciones se transmite hacia la sala de abajo y perturba entonces, o sea, contamina con ruido. De eso se trata, ¿no? Tratando de resumir todo lo que es el fenómeno ruidoso dentro de un aula, vamos a considerar esta, que es el aula en cuestión, ¿te fijas? A la cual ingresa ruido desde el patio, de los niños jugando, ¿cierto? También al colegio ingresa ruido de tráfico. Tenemos el ruido de los chicos que están cantándole el coro acá, y que también a lo mejor cuando se mueven, y el piano que vibra también transmite esa vibración hacia la sala de abajo. Tenemos también el ruido de los corredores, el ruido de los sistemas de climatización o de ventilación del edificio. Tenemos el ruido de la lluvia, que también es bastante importante. Acá en Medellín llueve bastante. Cuando no son tratados adecuadamente los techos de los edificios, entonces se produce una gran cantidad de ruido con la lluvia. Y tenemos el ruido de otras fuentes que podrían ser aeropuertos o otro tipo. Entonces vemos que el problema de ruido en las aulas es bastante complejo. Aquí no se toma en cuenta el ruido que se produce dentro del mismo aula por los mismos estudiantes. No se considera como una fuente de ruido. O sea, de alguna manera es inevitable que a los niños se les caiga un lápiz o que ellos den vuelta la hoja del cuaderno, ¿cierto? O que ellos conversen entre sí. Eso no se toma en cuenta como el ruido dentro del aula. Actualmente, la tendencia es unificar estas tres barreras acústicas que vimos, es tratar de unificarlas en un solo criterio, que actualmente le llamamos inteligibilidad de la palabra hablada. Es como la forma que nosotros tenemos de medir o de caracterizar en estos términos qué tan apta es para la transmisión de la voz, ¿cierto? El espacio acústico, el aula en este caso. ¿Ya? Entonces vemos que la inteligibilidad es una medida de cuán comprensible es la palabra hablada o el grado en el cual ésta puede ser entendida. ¿Ya? Y también, bueno, hay ciertos factores acústicos que están interfiriendo en la inteligibilidad. Cuando hablamos del ruido, ya no solamente nos va a interesar el ruido en el aula, sino también nos va a interesar el nivel de voz del profesor, o sea, la relación señal-ruido, la diferencia entre el nivel de la voz del profesor versus el nivel de ruido de fondo que hay en el aula. También tenemos la reverberación de la sala y la distancia profesor-alumno. De esa manera se están englobando actualmente esto de las barreras que afectan la comunicación oral en el aula, ¿no? Cuando hablamos entonces de la voz del profesor, podemos tomar en cuenta este gráfico para conocer un poco cómo es el espectro de emisión, ¿cierto?, de la voz del profesor bajo distintas condiciones de esfuerzo vocal. Un susurro, voz relajada, voz normal, voz elevada, más fuerte, grito y el voz máxima. Consideramos que el profesor está en este rango, entre muy fuerte y elevado, ¿cierto? Estamos hablando de 71 a 77 decibeles. ¿Ya? Y considerando frecuencias que van desde los 250 Hz más o menos hasta los 4000 Hz. Cuando hablamos entonces de la relación señal-ruido, vamos a ver que se tienen que cumplir ciertos criterios.
Para que haya una apropiada comunicación oral en un aula, deberían haber relaciones señal-ruido de 15 a 30 decibeles, por lo menos. ¿Ya? Y hay que tener en cuenta que los niños tienen, en la edad que tienen los niños de 13 años o menos de 13 años, de 15 años, menos de 15 años, ellos no tienen totalmente desarrollado su sistema auditivo. ¿Qué significa esto? Que a diferencia de nosotros, que para nosotros podría ser suficiente una relación señal-ruido de 30 decibeles, ellos van a necesitar más, por lo menos 35 decibeles. ¿Ya? Por esto que les digo yo que ellos no tienen completamente desarrollado su sistema auditivo. El sistema auditivo se termina de desarrollar en la adolescencia, aproximadamente. Perdón. Vemos entonces aquí, fija que para obtener un alto porcentaje de inteligibilidad mayor al 90%, entonces deberíamos tener relaciones señal-ruido bastante mayores que esto, ¿no? Aquí 0 decibel significa que el nivel de la voz tiene el mismo nivel que el ruido de fondo. Veamos ahora cómo afecta la reverberación la inteligibilidad, cómo se relacionan estos dos parámetros. Vemos entonces que aquí tenemos inteligibilidad nuevamente, el 100%, versus el tiempo de reverberación. ¿Ya? Vemos que la única forma de conseguir 100% de inteligibilidad es con salas silenciosas. ¿Ya? Cuando tenemos relaciones señal-ruido cercanas a 0, ya sea positivas o negativas, es imposible conseguir una apropiada inteligibilidad, independientemente del tiempo de reverberación, aun cuando el tiempo de reverberación sea 0. Y usualmente lo que observamos es que cuando se cumplen las condiciones de silencio dentro de la sala de clase, entonces necesitamos tiempos de reverberación inferiores o de alrededor de 0,5 segundos para conseguir un porcentaje de inteligibilidad del 90%. Existen medidas de la inteligibilidad que son las que se usan actualmente. La más conocida es el STI, Speech Transmission Index, ¿ya? Pero existen otras como la pérdida de articulación de las consonantes, el C50, el índice de articulación. ¿Ya? En cuanto al Speech Transmission Index, que es un parámetro bastante difícil de medir porque se requieren unos instrumentos especiales, que un simulador de voz básicamente se requiere, vemos que para el caso de las aulas, de los classrooms, necesitamos entonces un STI de alrededor del 62%, de 0,62. Una buena inteligibilidad de la palabra. Así los otros tipos de recintos también, oficinas, por ejemplo, centros comerciales, teatros, todos tienen sus requisitos de inteligibilidad. Entonces, cuando hablamos de STI, ¿cierto? STI versus porcentaje de inteligibilidad, vemos que un STI del 62% viene a corresponder a casi, ¿cierto?, a un 100% de inteligibilidad de palabras fonéticamente balanceadas. Las palabras fonéticamente balanceadas son aquellas que tienen más o menos la misma proporción de vocales y consonantes, que es más o menos como hablamos nosotros en una conversación normal, ¿ya? Y mientras el otro tipo de palabras que son consonante, vocal, consonante, ¿no? Palabras bueno, eso por ahora. A continuación los voy a dejar con Daniela. Ella les va a explicar entonces algunos de los problemas psicopedagógicos y ocupacionales derivados de una condición acústica deficiente en el aula. Es necesario mencionar que, como les digo, esta investigación nosotros está en curso, no está terminada. Desde el punto de vista o de nuestra contraparte de ingeniería, lo que estamos trabajando en hacer las mediciones acústicas en los colegios, empezamos a trabajar el año pasado. La contraparte de psicología se incorporó este año, entonces, aun cuando han encontrado algunos resultados bastante reveladores, estamos todavía trabajando y esperamos poder complementar más todo esto en el futuro, ¿no? Lo dejo con Daniela. Muy buenas tardes. Como les decía Juan, yo soy estudiante de psicología. Ahorita, acá tengo, pero ahí, listo. Ahorita nos hablaban acerca de los efectos tan significativos que tienen las condiciones acústicas dentro de los procesos de enseñanza y aprendizaje de los niños. Yo voy a tratar eso, pero inicialmente quiero traerles a colación una cita de la OMS, una referencia, que dice: la contaminación por ruido es el principal factor ambiental que afecta la calidad de vida de la población. Los dejo con esta cita en la mente y procedo, me pasas pues a la siguiente, a hablarles acerca de un poquito de las políticas públicas, porque
En las políticas públicas de Colombia y de Medellín concretamente, el asunto de los ambientes físicos han ido cobrando mucha fuerza en cuanto al hecho, pues en cuanto a la educación se trata, ¿cierto? Como ejemplo de ello, quiero remitirme al Plan de Desarrollo de Medellín, Un Hogar para la Vida. En la línea 2, que se trata de equidad, un privilegio, una prioridad, exactamente, siempre confundo esa palabra, lo siento, una prioridad de la sociedad y del gobierno. En su componente 1, Medellín Educada para la Sociedad y para la Vida, se incluye un apartado acerca de la importancia de los ambientes físicos, que remite que es importante que se brinden ambientes estimulantes y propicios para la educación, que estos ambientes deben cumplir con criterios de calidad y de cobertura, ¿cierto? Cuando hablamos de criterios de calidad, inherentemente eso implica lo acústico, ¿cierto? Bueno, además del plan de desarrollo, al interior de los lineamientos nacionales para la aplicación y desarrollo de estrategias de entornos saludables, existe una estrategia que se denomina escuelas saludables, una estrategia que está teniendo ahorita mucha fuerza en lo atinente a la promoción de la salud. Al interior de esta estrategia existe una línea, un componente que se llama ambiente saludable en escuelas públicas. Dentro de este componente se dice que es importante que existan entornos físicos y entornos psicosociales apropiados para la educación. En cuanto a los entornos físicos, dicen que estos deben cumplir con las mínimas condiciones de seguridad y de saneamiento público, lo que implica a su vez revisar todas esas condiciones, pues tener en cuenta las condiciones acústicas. Una vez hago este recorrido por el marco legal, me quiero introducir algunos antecedentes investigativos que hemos estado revisando acerca del impacto que tienen las condiciones acústicas deficientes dentro de los procesos de enseñanza y aprendizaje. Entonces, básicamente las revisiones que hemos hecho ha derivado que el impacto de las condiciones acústicas se da principalmente en dos grandes variables: las variables educativas y las variables ambientales, pues de ambiente social y emocional, ambas muy interrelacionadas, como vamos a ver a continuación. Referente a las variables educativas, se plantea que en ambientes con niveles elevados de ruido, los niños o adolescentes presentan dificultad para concentrarse. Como evidencia de esa afirmación, traigo a colación una cita de una investigación realizada en Egipto por Ali en el 2003, en este año, en el que muestra que en la medida en que los niveles de ruido se acercan a 65 decibeles, solamente un 55% de los integrantes de la clase pueden comprender, pueden concentrarse a lo que se está transmitiendo al interior de la clase. Adicional de la concentración, otros elementos que se ven impactados por las condiciones acústicas deficientes incluyen la realización de tareas mentales, la comprensión lectora, la codificación de la información y por lo tanto es mucho más probable que se cometan errores. Además de ello, los niveles elevados de reverberación generan una dificultad una dificultad en el procesamiento fonológico, en la comprensión y el procesamiento fonológico de la información, lo que a su vez interfiere en los procesos de enseñanza-aprendizaje. Cuando hay exposición prolongada a condiciones deficientes de acústica, suelen generarse consecuencias importantes en la adquisición de funciones auditivas y verbales, que son fundamentales en la adquisición de la lectura y la escritura, elementos fundamentales para el aprendizaje en la escuela. Además de ello, y pienso yo, más significativo aún, si esta exposición se da en periodos del desarrollo muy críticos, como primera infancia, por ejemplo, puede verse perjudicado incluso el aprendizaje del aula, lo que tendría efectos garrafales para el desarrollo cognitivo de los niños. Entonces vemos que esto es bien importante. Ahora el impacto sobre variables de ambiente social y emocional. Estas variables afectan los procesos de enseñanza-aprendizaje y por lo tanto el desarrollo cognitivo. Sin embargo, su impacto no se queda allí, también afectan el desarrollo psicosocial y afectivo de los sujetos. Entonces, bueno, dentro de estas variables se habla de la molestia, ¿cierto? Se plantea que en ambientes muy ruidosos, las personas, los niños, tanto niños como docentes, suelen presentar niveles elevados de molestia. Como evidencia de esta afirmación, vuelvo a citar a Lee en este año, en el que él plantea una relación entre los niveles de ruido en el aula y el porcentaje de personas que se sienten altamente molestas.
Entonces vemos que cuando el nivel de ruido se acerca a los 65 decibeles, existe un 22% de personas altamente molestas. Bueno, además de la molestia, también los niveles elevados de ruido conllevan a que las personas, los integrantes del aula, tanto docentes como estudiantes, consideren las relaciones interpersonales, la relación con sus compañeros y con los docentes de manera menos positiva. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, los docentes tienen menos paciencia, están un poco más fatigados, entonces tratan con menos calma a los niños. Entonces todo eso interfiere en el ambiente emocional de la institución. Muy bien. Además, se presenta que pues, estudios como el de Ali muestran que los niños se presentan bien insatisfechos, los niños y adolescentes se muestran bien insatisfechos ante esto. Traigo a colación nuevamente este estudio para mostrar las reacciones que una muestra de 300 estudiantes entre 13 y 15 años en Egipto planteaban frente a los niveles de ruido excesivos y a las malas condiciones acústicas. El 43% le gustaría presentar un reclamo a las autoridades responsables, al 29% le gustaría moverse a un lugar más silencioso y al 23% le gustaría que su escuela estuviera aislada acústicamente. Entonces vemos que hay niveles de insatisfacción con esta condición. Bueno, una vez culmino un poco esto del impacto de las malas condiciones acústicas o condiciones acústicas deficientes en el proceso de enseñanza-aprendizaje, me remito a otro punto, que es el impacto de esas condiciones acústicas deficientes en la salud ocupacional de los docentes. No sé si de pronto pues alguien acá ha tenido la experiencia de ser docente y reconoce bien desde su experiencia cómo esto se ve afectado. Entonces, hablamos de un impacto a nivel psicológico y de un impacto a nivel fisiológico. A nivel psicológico, ¿qué es posible reconocer? Niveles elevados de fatiga, de cansancio. De hecho, se considera que los niveles elevados de ruido son una causa importante de estrés en los docentes. Y en cuanto al impacto fisiológico, la Federación de Trabajadores de Enseñanza en el 2012 formula que las malas condiciones acústicas se relacionan con la presencia de alteraciones en la voz. De hecho, dice que el 50% de los docentes consultan por problemas en la voz al médico y el 15% son remitidos a especialistas. Entonces vemos que es un asunto bien significativo. Adicional a ello, con niveles deficientes o condiciones deficientes de acústica pueden presentarse alteraciones cardiovasculares y, como les decía ahorita, trastornos relacionados con el estrés. Entonces básicamente es esto a nivel psicológico lo que hemos encontrado. Lo dejo con el siguiente. Daniela les acaba de comentar cuál es la importancia desde el punto de vista de la psicología de unas buenas condiciones en el aula, ¿no? Juan David ahora les va entonces a presentar un análisis comparativo de la legislación colombiana versus la legislación internacional y luego entonces Andrés va a culminar la presentación con los resultados preliminares de esta investigación. Bueno, buenas noches. Vamos a ver unos pequeños criterios internacionales que muestran esta tabla para que el desempeño acústico sea aceptable. Entonces estamos hablando generalmente, recordando lo que dijo el doctor Juan Ramón, en niveles de ruido contra tiempos de reverberación. Entonces, diferentes estándares internacionales manejan niveles de ruido, sugieren para que el desempeño acústico de un aula sea óptimo entre 30 y 40 decibeles en algunos casos, pero generalmente entre 30 y 35 decibeles esos son niveles aceptables para que el desempeño acústico de un aula sea el óptimo. En tiempos de reverberación estamos hablando entre 0.4 y 0.8 máximo segundos para que la inteligibilidad de la palabra sea buena. Tenemos más otros valores de otros países, un valor sugerido por la Organización Mundial de la Salud, 0.6 segundos. Y para el estudio en curso, de todas las normas y criterios internacionales que hay, estamos manejando 3, que es la ANSI-ASA parte 1, y la ANSI es un estándar americano, y la ASA, la Sociedad Acústica de América, y la S 2.6.60, que son los requerimientos de
acústicos de diseño y guías de construcción para colegios. Estamos usando también el boletín de construcción y guía de construcción y acústica de colegios, que es una norma británica, y una norma brasileña que indica como los valores de ruido aceptables en aulas. Nosotros en Colombia tenemos la norma nacional, que es la NTC, Norma Técnica Colombiana 4595. Esta norma es la que es usada para la construcción y diseño de ambientes escolares. Hemos visto que es demasiado permisible, tiene problemas de que, aparte como en este detalle que comenta aquí, la norma, que es aproximadamente de 50 páginas, solamente 2 de ellas hablan del tema acústico. Y por ende las definiciones son imprecisas, no es claro lo que mencionan, incluso hay conceptos que están errados, y no se habla de niveles de presión, sino de intensidad, que es un concepto totalmente diferente. Aún así, los valores sugeridos de tiempos de reverberación y ruido de fondo son muy permisibles, pues son demasiado altos para lo que una sala con comodidad auditiva, como se llama la sección, tenga estas propiedades. Aquí tenemos la norma comparada con los estándares internacionales que estamos usando, y vemos pues que es demasiado flexible, pues permite hasta 1 segundo de reverberación, mientras que las otras son bastante exigentes, porque es verdad que es muy importante que un aula se entienda todo lo que se dice. En ruido de fondo, bueno, también permiten mucho más, y en el estudio en curso, ahorita en los resultados, vamos a ver que este nivel es superado demasiado. Bueno, vamos a hablar un poco de la caracterización de las aulas, cómo estamos midiendo estos parámetros y las aulas en qué parte están ubicadas. Tenemos una población de aproximadamente 12.000 estudiantes, teniendo en cuenta más o menos que son 1.200 alumnos por institución educativa, 30 profesores, y midiendo de 6 a 4 aulas por institución educativa. Esta es Medellín, y hasta el momento llevamos 7, la meta es 10, y vemos que las aulas que hemos medido están distribuidas por toda el área urbana. Tenemos en norte, en centro, y una en la zona sur, pues, de la ciudad. Entonces, ¿qué medimos para caracterizar las aulas y ver si son aptas, para que tienen un buen desempeño acústico y que son útiles para el aprendizaje? Bueno, medimos ruido de fondo, que todo basado en normas ISO, que son las guías de los procedimientos para realizar estas mediciones. Medimos tiempo de reverberación y aislamiento entre pisos. Para la medición de ruido de fondo, básicamente lo que se hace es, se visita la institución que está operando normalmente un día de semana, y se escoge aulas distribuidas, pues, en la institución, y la aula que se va a medir, se retiran los estudiantes, se seleccionan 3 puntos de medición y se mide 10 minutos por cada punto, y al final pues tenemos un promedio del nivel de ruido incidente en el aula. Medimos el tiempo de reverberación con un método que se llama método de ruido impulsivo, de fuente de ruido impulsivo. Esta medición se hace mientras el colegio no está operando, pues, en horarios de clase, porque si no el ruido de los estudiantes puede alargar el tiempo de reverberación y no sería, pues, una medición confiable. Lo que hacemos es este procedimiento, pues, como resumidamente para que lo entiendan, es: se seleccionan varios puntos donde se va a estallar un globo que va a generar el ruido impulsivo, y se captura ese ruido impulsivo mediante micrófonos de medición. Esta captura, el globo aquí puede alcanzar hasta 110 decibeles, y es suficiente para que toda la sala sea excitada, y pues se pueda caracterizar después mediante un análisis por software que nos dice cuál es el tiempo de reverberación de cada salón.
La medición de aislamiento es para ver la transmisión de ruido que hay entre pisos, entonces se realiza entre dos aulas adyacentes, una encima de la otra, y lo que se utiliza es una máquina de impactos que está pues normalizada para eso, y en lo que consiste la medición básicamente es en 4 posiciones de la máquina, y en el salón receptor, que sería el de abajo, se toman 3 mediciones de ruido, y así 4 veces, para hacer después un promediado del espectro y finalmente tener un nivel de aislamiento. Habiendo hecho estas mediciones, lo que van las 7 instituciones, vamos a ver un poco de los resultados que Andrés nos va a contar cómo va. Bueno, buenas noches. Yo les voy a comentar entonces cuáles son los resultados que hemos alcanzado hasta la fecha, recordando pues que la medición y todo el proceso de investigación está en curso, ¿cierto? Recordamos que llevamos hasta el momento 7 instituciones educativas, y de las cuales en algunas se han hecho mediciones hasta 6 instituciones para ruido de fondo y 6 instituciones para medición de tiempo de reverberación. Entonces comenzamos pues con los datos que hemos encontrado para ruido de fondo. Primero que todo, pues se observan unos datos en rojo que nos dan valores altísimos de ruido de fondo en comparación a lo que requiere cualquier norma, no solamente la colombiana. Ninguno de estos valores que aparecen aquí cumple ni con la norma internacional ni con la norma colombiana, y estos valores en rojo son especialmente altos. Estamos hablando de valores de alrededor de 70 decibeles. Un valor de 70 decibeles es, según la normativa colombiana, el nivel de ruido ambiental que debería haber en bares, tabernas, discotecas, casinos. O sea, son valores altísimos que no deberían estar jamás como ruido de fondo en una aula de clase donde se requiere aprendizaje. Entonces vamos a comparar esas mediciones con la normativa internacional. Tenemos la ANSI, la línea roja es el límite que ellos proponen como ruido de fondo ideal, obviamente se sobrepasa por mucho. Por otro lado está la BB93, es la norma británica, la guía de construcción británica. Vemos que nuevamente se pasa y por mucho. Y tenemos pues nuestra norma colombiana, la NTC 4595, que se aprecia que es más permisible que las otras dos. Da un rango y aún así pues nos estamos sobrepasando por mucho, ¿cierto? Entonces de ahí nos podemos dar cuenta que la norma colombiana, a pesar de que es un poco más flexible, no se está cumpliendo. Entonces nosotros observamos varias cosas con estas mediciones. La primera de todas es que el ruido de fondo es muy alto porque varias instituciones están cerca a vías principales. Nosotros aquí en el mapa le hicimos zoom a una de las instituciones educativas que medimos y se aprecia que esta es la estación Acevedo del metro y esta era regional. Una institución que tiene niveles altísimos de ruido de fondo y que no tienen el aislamiento que requeriría. O sea, no está mal que la institución no esté ubicada ahí. Lo que está malo es que no se haya hecho el tratamiento acústico de aislamiento para evitar esos niveles tan altos. También encontramos otra cosa, y es que es muy tradicional aquí en la ciudad construir los colegios alrededor de la cancha o de los patios, ¿cierto? Es construir las aulas de clase. Eso genera un ruido de fondo más alto, por ejemplo, para las actividades de clases de educación física, por ejemplo, cuando, no sé, hay actos cívicos, eso eleva bastante el ruido de fondo. Entonces, lo que se debería hacer en esos casos es tratar de no construir el colegio, las aulas alrededor de la cancha, sino que sean sitios aparte. Entonces, pues se está evidenciando obviamente un mal aislamiento al ruido exterior, y pues eso todo se puede concluir en que hay un mal diseño acústico en los colegios, en la parte del ruido de fondo. Entonces, por ejemplo aquí, esta es una foto de una de las instituciones educativas. Esta es una construcción creo que de 2007, entonces es bastante moderna y tiene como un criterio arquitectónico pues bastante innovador, que son esos huecos pues ahí entre el techo y la pared. Esos huecos que hay en la pared sirven para ventilación y para iluminación.
sin embargo eso aumenta considerablemente el ruido de fondo. Entonces habría que hacer pues como un balance entre lo que es la iluminación, lo que es la ventilación y lo que es la acústica, ¿cierto? Entonces hay que poner eso como en una balanza. Me parece muy importante destacar eso. Como pueden ver, pues la calle está justo ahí al lado y eso que estamos hablando de un primer piso. Este bloque tiene 5 pisos y pues por cuestiones de la acústica, el 5.º piso va a tener mucho más ruido que el primero. Entonces también hay que destacar eso. Esta es otra institución educativa también muy nueva, es un colegio de calidad. Observamos nuevamente pues estos criterios para la iluminación y para la ventilación. Sin embargo, nuevamente pues, se aumenta bastante el ruido de fondo. Entonces, pasando ya al tiempo de reverberación, pues observamos que casi todos los valores están en rojo. Primero que todo, ¿cierto? Estos valores están en segundos para las bandas de 500, 1000 y 2000 Hz, que son las bandas en las cuales la voz es como es más importante para la inteligibilidad. Todos estos valores están en rojo porque ninguno cumple ni las normas nacionales ni las internacionales. Solamente se salvan unos valores por acá. Estos valores llegaron a alcanzar tiempos tan altos como de 2 segundos. Bueno. Valores tan altos de hasta 2 segundos. Por ejemplo, pues, según una tabla tradicional que se utilizaría para criterios acústicos, un tiempo de reverberación de 2 segundos es el tiempo ideal para una iglesia. Es un tiempo altísimo para una aula de clase. Entonces, de nuevo comparando, la norma americana pues no se cumple. Por otro lado está la norma británica, de nuevo no se cumple, se observa un rango un poquito más amplio en esta, pero pues en todo caso no se está cumpliendo. Tenemos aquí esta norma brasileña, la NBR 10151, tampoco se está cumpliendo. Y pues tenemos finalmente la norma colombiana que es muchísimo más permisible y que de nuevo no se está cumpliendo con lo que esta requiere. Entonces, observamos de nuevo varios defectos. Primero de todo es que existen aulas de gran volumen, ¿cierto? Estas aulas de gran volumen no necesariamente son algo malo. El salón puede tener gran volumen. Si hay un diseño acústico adecuado y un tratamiento correcto, no tiene por qué haber problemas en el tiempo de reverberación. Esto ocurre porque se están usando materiales de construcción poco absorbentes. ¿Eso qué quiere decir? Que si las paredes, por ejemplo, son muy lisas, se usan por superficies que no son absorbentes del sonido, las ondas se van a reflejar en las paredes y eso va a aumentar el tiempo que tarda la señal en decaer esa millonésima parte de la que hablábamos al principio. Entonces eso afecta la inteligibilidad de la palabra, eso afecta la escucha en los niños, eso al final termina afectando completamente el desempeño escolar. ¿Qué está ocurriendo? En conclusión, un mal diseño acústico. Entonces, discutiendo acerca de estos resultados, nos damos cuenta primero que todo que la NTC 4595 es muy permisible, ¿cierto? Comparada con las otras normas. Segundo, que a pesar de que esa norma es permisible, no se está cumpliendo. ¿Por qué no se cumple? Porque no es una ley, ¿cierto? Cada diseño de colegios tiene pues como la posibilidad de utilizar esos estándares o no. Y pues según lo que estamos viendo, pues evidentemente no se están cumpliendo esos estándares. Tercero, pues que a la hora de diseñar colegios en Medellín no se está tomando en cuenta un correcto diseño acústico. Y pues finalmente, nuestra sugerencia sería pues que ojalá existiera una ley que estandarizara cómo se están diseñando los colegios en la ciudad y que pues se cree como una conciencia de que el desempeño acústico no es súper importante y pues si no se hace correctamente el aprendizaje se va a ver afectado seriamente. Y le doy paso ya al doctor Aguilar para que nos dé las conclusiones. Gracias, Andrés. Bueno, ustedes han sido testigos de los resultados que hemos encontrado en esta primera parte de la investigación.
podríamos resumirlo en que tenemos condiciones acústicas en las aulas similares a las que podríamos tener en una iglesia o en una discoteca. Así de grave es la situación. Entonces, ustedes saben, yo soy extranjero, yo soy de Chile. En Chile tampoco es que estemos muy avanzados en esta materia. En Chile también recién se están implementando algunas medidas en algunos departamentos del país. Pero creo que entonces a mí me llama mucho la atención este eslogan que se habla mucho, Antioquia la más educada. No va a ser posible si no tienen buena acústica en las salas de clase. No va a ser posible. El trabajo que están haciendo actualmente los arquitectos se orienta da la impresión de que se orienta a un diseño más de sala tipo open plan, ¿cierto? Tipo recintos abiertos, pero aunque sean open plan, aunque sean cerrados, deben cumplir los criterios, ¿cierto? Deben cumplirse los criterios, no porque sea el recinto open plan no va a cumplir los criterios de ruido o de reverberación, ¿cierto? Vemos entonces que falta que se introduzca en el diseño la especialidad de la acústica, ¿cierto? Así como los planos de los proyectos tienen que firmarlos un ingeniero eléctrico, tiene que firmar los planos de la instalación eléctrica, o un ingeniero sanitario tiene que firmar los planos, o el ingeniero estructural tiene que firmar la memoria de cálculo de los proyectos. Bueno, un profesional con formación en acústica también debería certificar que ese diseño acústico para ese colegio va a cumplir con los estándares acústicos, ¿cierto? Actualmente es fácil trabajar en esa etapa de diseño, existen software que nos permiten a nosotros predecir cuál va a ser el comportamiento de los recintos, ¿cierto? En cuanto a su reverberación, en cuanto al ruido que van a tener dentro de ellos. Entonces, no es necesario tener el salón construido o el colegio construido para después acondicionarlo. Puede haber una etapa de diseño previo, y es ahí donde queremos apuntar nosotros, ¿cierto? Y también apuntarle a crear conciencia, ¿cierto? Como decía Andrés y como decía Daniela también, a crear conciencia en las autoridades, ¿cierto? Las autoridades políticas del país, y que tomen el asunto por donde corresponde y formulen leyes, ¿cierto? Como se ha hecho en todos los países, como vimos al comienzo, hay más de 20 países que tienen legislación en esta materia ya en el mundo, entonces no veo por qué Colombia no la pueda tener, ¿cierto? No veo por qué puedan cambiar, no veo por qué estamos en el momento, yo creo, de cambiar el paradigma, ¿cierto? De un diseño acústico deficiente a un diseño acústico que cumple ciertos estándares de calidad y que nos va a garantizar que los estudiantes, que los niños que se están formando en las escuelas públicas y en las escuelas en general, e incluso en las universidades, entonces van a tener un buen proceso de aprendizaje, ¿cierto? Su proceso de aprendizaje no se va a ver mermado por condiciones acústicas deficientes. Yo les dejo la palabra, les cedo la palabra si alguien quiere formular alguna consulta, alguna pregunta respecto a la presentación. Les voy a dejar mis datos de contacto aquí por si quieren posteriormente escribirme algún correo, no sé. Sí. Muy interesante y es una variable importantísima, sobre todo en la parte educativa. Pero estas instalaciones son relativamente nuevas, construcciones de 2007, de 2010, que, digamos, cambiar el componente arquitectónico no se podrá, pero sí seguramente con materiales aislantes que deben ser complementados o recubrimientos que disminuyan esos tiempos de reverberación o que no sean, digamos, muy acústicos donde se dan todos estos problemas. Claro, evidentemente son establecimientos educacionales nuevos, edificios construidos en los últimos 5 o 7 años. En los diseños, es que para mí es un poco complejo hablar de este tema porque, te insisto, si tenemos aulas de clase donde eso es abierto, donde los muros son abiertos, donde las ventanas a la calle tienen celosías arriba que son abiertas y tienen vidrio solamente de 4 milímetros, no hay por dónde. O sea, no hay por dónde, habría que cerrar ese muro, habría que cerrar acá, con vidrio podría ser, no sé, pero es una cuestión de que hay que blindar las aulas, no es tan fácil. No es como llegar y decir, oye, esto va a cumplir, que poniendo alguna cosita, alguna cosa. Yo creo que aquí el paradigma está equivocado.
y te lo digo derechamente. El paradigma, tú no puedes construir salas de clase así. En ninguna parte del mundo construyen salas de clase así. A no ser que sean estas salas de clase que yo te hablaba, Open Plan. Pero las salas de clase Open Plan deben cumplir los criterios también, ¿no? Entonces, ¿cómo hacemos eso? ¿Te fijas? Sí. O sea, lo que me decía el estudiante es que de los colegios que hemos medido actualmente, de los que ya hemos medido, aproximadamente la mitad son colegios que han sido restaurados o son colegios construidos en los últimos años. Pero aparece este problema. De los que yo he visitado, yo lo he visto. Por eso te digo, yo cuando vengo de afuera, veo esto y digo, oye, pero me agarro el pelo y digo, ¿cómo pueden construir salas de clase así si ahí va a entrar todo el ruido? Con más ladrillo o con hormigón deberían ser recubiertas. El aislamiento acústico del icopor es que, sí. 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 Ese es el tiempo de reverberación, sí. Un recinto hermético tiene inconvenientes cuando no ha sido tratado acústicamente para que cumplan los criterios de desempeño acústico en las aulas. Ese es el problema que hay. Que aquí las construcciones no están cumpliendo los criterios acústicos, y eso es lo único que tiene que ser. Ustedes, cuando los arquitectos diseñan un colegio, tienen que contratar a un especialista en acústica, a un profesional en acústica para que le asesore su proyecto. Ustedes no pueden seguir construyendo colegios así, los arquitectos, así como se les ocurre, o porque vieron que en otra parte lo hacían en algún libro, en alguna revista. ¿Te fijas? O sea, si tú quieres una sala así, a lo mejor se puede hacer. Se puede hacer que cumpla los criterios acústicos adentro. A eso me refiero. Eso es lo importante. Más allá de si la edificación es abierta o cerrada, lo importante es que deben cumplirse esos criterios acústicos. Desde luego, en salas abiertas como esto es mucho más difícil, es mucho más caro cumplir esos criterios. Si las salas fueran cerradas, si las aulas fueran cerradas, muros de hormigón o de ladrillo, sería mucho más sencillo, mucho más económico incluso lograr esos criterios. ¿Te fijas? Ahora, la acústica que tú hablas de esa reverberación y todo cuando el recinto es cerrado, claro, cuando yo cierro el recinto aumenta la reverberación. Pero ¿qué me dice el criterio? Que yo tengo que bajarle la reverberación. De la que tenemos, imagínate, si ahora actualmente eso tiene como más de 1 segundo, incluso 2 segundos de tiempo de reverberación, estando abierto. Entonces, cuando lo cerremos, claro, a lo mejor va a tener más reverberación, pero entonces vamos a tener que bajarle la reverberación con el tratamiento con materiales absorbentes, como hablaba el compañero, ¿cierto? Para poder conseguir esos estándares. Eso es lo que importa, conseguir los estándares. ¿Entiendes? No sé si respondí tu consulta, ¿sí? ¿Alguien más tiene...? ¿Sí? Ok, desde que se empezó con el diseño de estos nuevos colegios, se buscaba también una de las deficiencias es la temperatura que se estaba generando dentro de las aulas de clase. Por eso todos estos diseños apuntaron fue a refrescar un poco las aulas de clase. Como, pues lo hablo desde la experiencia como docente, digamos en muchas ocasiones nosotros era más importante que los estudiantes se sintieran frescos térmicamente a que hubiese una aislación del ruido externo, porque, digamos, ustedes no lo tomaban, el ruido que se genera dentro de la propia aula de clase, porque se supone que es un medio ideal, que los alumnos deben estar en silencio como estamos todos nosotros acá. Es totalmente diferente lo que se ve en una aula de clase. Cuando ahora el señor decía que si no habían, digamos, elementos que pudiesen absorber todas esas ondas, que los mismos estudiantes son los que generan dentro del aula de clase por las charlas que se dan entre ellos. Entonces uno pensaría, listo, ¿cómo poder apuntar eso? Algo que me pareció muy importante fue la connotación que ustedes dieron y son los diseños que se hacen con respecto al patio central, que todas las aulas de clase rodean eso. O sea, es completamente acertado el hecho de que tenemos que empezar a cambiar esos diseños. Cuando ustedes están haciendo esta investigación, me parece que es algo particular de ustedes como universidad. No sé si esto lo van a como ampliar dentro de las políticas que tiene, si Medellín la más educada, cómo van a empezar a hacer esos rediseños para las instituciones educativas y cómo ustedes van a poder entonces minimizar todos esos factores que se tienen tan amplios en la norma y saber que no se están cumpliendo para nuestras aulas de clase. Entonces, una invitación es eso, o sea, llevar esto a poder legalizarlo y bajar todas esas normas. Y lo otro es ese asesoramiento que se le puede brindar, digamos, a los
entes políticos en este momento, para mirar cómo se hace ese juego de la ventilación en las aulas de clase, pero versus la acústica que se pueda tener dentro de ellas. El asunto de la ventilación, claro. O sea, son como, de alguna manera, un tanto opuestos de lo que podría ser la ventilación con las condiciones acústicas. Yo por eso incorporé esta investigación, que nosotros originalmente la habíamos estado haciendo desde el punto de vista de la ingeniería, por eso incorporé a la contraparte psicológica. Porque yo creo que si los niños están no tan ventilados en el aula, pero están con buenas condiciones acústicas, van a aprender mejor que si están con pésimas condiciones acústicas y súper bien ventilados. ¿Ya? Ese es mi punto de vista. Actualmente existen tendencias técnicas de ventilación pasiva en edificios, ¿cierto? Existen técnicas de ventilación pasiva en edificios, ¿cierto?, que se pueden implementar, o incluso ventilación activa, con sistemas de climatización, ¿cierto?, que se pueden implementar para dejar apropiadamente selladas las aulas y con una buena ventilación. En ese sentido, es mucho más manejable la ventilación, porque yo la ventilación la puedo hacer activa o pasiva, la acústica no. O sea, claro, la acústica la puedo hacer activa. ¿Qué es la acústica activa? Lo que nosotros vemos en las visitas que hemos hecho, que actualmente los profesores tienen que usar un micrófono y un parlantito para poder dar sus clases. O sea, para mí es una situación bastante extrema. Te fijas que un profesor en un aula de 8 metros por 8 metros tenga que usar un micrófono y un parlante para hacerse escuchar ante sus estudiantes. Eso muestra la gravedad del asunto, ¿te fijas? El asunto de la ventilación es importante, yo no lo discuto, o sea, es necesaria la ventilación. Sin ventilación se muere la gente adentro por el exceso de monóxido de carbono, ¿cierto? No así con la acústica, nadie se va a morir por el exceso de ruido. Pero ¿qué te quiero decir? Que de alguna manera la ventilación es más manejable que el tema acústico. Y en ese sentido, el tema acústico influye más directamente en el aprendizaje, en el proceso de aprendizaje, que el tema de la climatización, del ambiente, de la ambientación dentro del aula. ¿Te fijas? Esas son las conclusiones a las que nosotros hemos llegado en esta investigación. Y cómo se llama, no sé si eso responde a tu consulta. A nosotros, respondiendo a lo que tú me preguntabas o lo que comentabas de cómo nosotros hacemos llegar esto a las autoridades, ¿cierto? Bueno, hemos estado tratando de hacerlo. Es difícil cuando las autoridades están muy metidas en sus cosas y viene uno tratando de decirle, oye, tómame en cuenta. Y bueno, uno de los propósitos de esta conferencia, es que transmitirle a ustedes, y a través de ustedes, que ustedes nos sirvan, nos ayuden a difundir esta investigación y los resultados preliminares de esta investigación en las instancias superiores, políticas, que correspondan, y que de alguna manera se vaya creando conciencia y se ponga sobre la mesa de discusión lo importante que es el tema de la acústica en las aulas. No sé si respondí tu consulta. Claro, pueden ser criterios de vista, puntos de vista diferentes. Desde luego yo como acústico defiendo la acústica desde mi punto de vista y creo haber sido bastante contundente en demostrarlo, no solamente desde el punto de vista de la ingeniería, sino también de los profesores, de la psicología, de la psicopedagogía y de la salud ocupacional. Fija. No sé si alguien más quiere alguna consulta. ¿Sí? Bueno, buenas noches. Yo soy arquitecta y desde hace por ahí 2 años he estado trabajando el mismo tema y quiero pues como decirles que me parece muy importante lo que están haciendo y quería preguntarles sobre precisamente el tema de la arquitectura, cómo lo están concibiendo, porque nosotros en la investigación que hemos venido realizando lo estamos abordando pues como desde nuestro tema, que es la arquitectura, ¿cierto? Entonces como que me parece que incluso estamos trabajando en la misma línea y que podemos como conversar y armar las mismas cosas, porque me parece que es un punto muy importante en el aprendizaje de los niños. Nosotros estamos más centrados en primera infancia, precisamente por lo que hablaban del tema de psicología de todo el proceso de aprendizaje básico. En el tema que mencionan de ventilación y temperatura y todo eso, nosotros desde arquitectura estamos proponiendo como estrategias que permitan integrar todos los fenómenos ambientales al interior de los espacios. Es difícil como darle prioridad a alguna de las condiciones
pero es claro que, por ejemplo, con la condición de las aulas, la acústica debe como de resaltar en cierto modo, pero lo que nosotros buscamos es cómo podemos integrar todos los fenómenos y responder para garantizar estos mejores espacios. Entonces, no, es más que todo una invitación y que creo que tenemos mucho que hablar. Bueno, tratando de responderte un poco de cómo se ha integrado la acústica en los proyectos de arquitectura, por lo menos en mi experiencia en Chile, son decisiones políticas, básicamente. O sea, que los jefes de arquitectura en Chile tenemos lo que es el Ministerio de Obras Públicas, que se carga de la construcción de establecimientos educacionales, de toda la infraestructura pública del país. Y dependiendo de los departamentos que hay en el país, hay direcciones de arquitectura en cada uno de los departamentos, ¿cierto?, del Ministerio de Obras Públicas. Entonces, ahí el Ministerio es el que en las bases de licitación de los proyectos incorpora especificaciones acústicas. Se incorporan que las aulas deben tener tiempos de reverberación de 0,6 segundos, niveles de ruido de 35 decibeles A, dependiendo del volumen. Entonces, también se incluyen en los términos de referencia, las bases de licitación, se están incluyendo todo el análisis, por ejemplo, de la instalación sanitaria, de la instalación eléctrica, de los balastos que les hablaba, ¿cierto? Hay que hacer mediciones de ruido, el aislamiento acústico de la envolvente, los edificios, todo. Entonces, es una cuestión política que las autoridades deben exigir, hacer exigible eso en los proyectos, porque yo me imagino que acá si tú haces un proyecto de una escuela, un edificio, un hospital, un teatro, si hace la instalación eléctrica, un ingeniero eléctrico debe firmar ese proyecto, la planimetría, ¿cierto?, las especificaciones de ese proyecto, el cálculo estructural también. Entonces, tiene que haber, nosotros acá en Antioquia estamos formando, acá en Medellín, estamos formando profesionales en acústica. Se fija, la Universidad de San Buenaventura, estamos formando profesionales en acústica y nos interesa que ellos después puedan ejercer también. Bueno, y si no hay una legislación, si no hay una obligatoriedad, ¿cierto?, de los que construyen o diseñan los establecimientos educacionales, en este caso, va a ser muy poco el aporte que ellos van a poder hacer a la mejora de la sociedad, ¿no? Entonces, yo creo que básicamente es una cuestión política y ese era nuestro interés, comentarles a ustedes nuestra investigación, y que ustedes nos ayudaran a hacer palanca, como se dice, con las autoridades más arriba, para poder llegar y que esto se haga exigible y se haga obligatorio, ¿cierto?, el cumplimiento de estándares acústicos en los proyectos.